Entonces vamos a utilizar otra vez el problema del cohete que vimos en el tema anterior, pero ahora los ingenieros nos piden que hagamos un reporte de forma gráfica con todos los puntos requeridos para que ellos puedan ver cómo se ha comportado la función de manera gráfica y sea más sencillo visualizarlo. Entonces tendremos que determinar máximos, mínimos o puntos de inflexión. Y para eso, pues recordemos el concepto de la derivada y el tema pasado de función creciente y decreciente. ¿Ok? Vamos básicamente a partir de ese tema. Entonces, la primera derivada nos va a permitir establecer cuáles son los puntos máximos y mínimos de una función y la segunda derivada nos va a permitir establecer los puntos de inflexión de una función. ¿Te acuerdas que en el tema de función creciente y decreciente decíamos, se utiliza el criterio de la primera derivada? Ok, eso es para función creciente y decreciente y para máximos y mínimos. Y el criterio de la segunda derivada lo vamos a utilizar para puntos de inflexión. Entonces, máximos y mínimos con el criterio de la primera derivada. Se detectan los puntos críticos, se evalúa en los puntos de referencia sin tocar los puntos críticos. Y si la función es creciente hasta un punto crítico, le llamamos máximo. Y si la función es decreciente hasta un punto crítico, le llamamos mínimo. Si te das cuenta, esto es básicamente el tema anterior. ¿Qué hacemos? Nosotros derivábamos porque usábamos el criterio de la primera derivada y una vez que estaba derivado, detectábamos puntos críticos, igualando la primera derivada a 0, ¿te acuerdas? Y despejábamos y obteníamos x. Entonces, teníamos los dos puntos críticos. Luego, nosotros evaluábamos en puntos de referencia, ¿te acuerdas? En puntos que tú designabas, pero que estaban dentro de los intervalos determinados por los puntos críticos. Y con eso decíamos si la función era creciente o si la función era decreciente. Pues para definir si es máximo o mínimo vamos a repetir ese proceso y entonces vamos a decir la función es creciente hasta un punto máximo y decreciente hasta un punto mínimo. Esto resulta muy evidente una vez que lo vemos gráficamente. Mira. Los puntos de inflexión entonces serán con el criterio de la segunda derivada. Para eso lo que haremos será hacer la segunda derivada. Aquí nos dice criterio, segunda derivada. Entonces, ¿qué necesitamos? La segunda derivada. Hacemos la segunda derivada, después detectamos los puntos críticos. ¿Cómo? Pues otra vez despejamos la segunda derivada para x y obtenemos el punto o los puntos críticos y evaluamos en puntos de referencia sin tocar los puntos críticos. ¿Cómo hacemos esto? Pues evaluamos en los intervalos que se nos hayan determinado nuevamente por los puntos críticos. Si la función es creciente, entonces nosotros diremos que ese intervalo es cóncavo hacia arriba, porque el punto de inflexión precisamente nos permite determinar las concavidades, es decir, la curvatura que tenga la función. Entonces, si la función es creciente, con signo, ¿cómo sabemos eso? Porque la segunda derivada es mayor a 0, es decir, tiene un signo positivo, entonces la concavidad es hacia arriba. Si la función es decreciente, es decir, signo negativo, o es menor, la segunda derivada menor a 0, pues entonces diremos que la concavidad es hacia abajo. Acá está. El problema de aprendizaje es que la descripción del cohete está modelado por la siguiente función. Si te das cuenta, es la misma función que utilizamos en el tema de función creciente y decreciente. Y entonces nos dice, vamos a determinar puntos máximos, puntos mínimos, puntos de inflexión y además todos los otros componentes, por lo tanto necesitamos conocer el corte en X y en Y. Es muy fácil. Esto lo hemos tomado del tema pasado. Nosotros hasta aquí, hasta esta gráfica, nosotros teníamos perfecto conocimiento. ¿Qué hicimos? Lo que nos decía para función creciente y decreciente. Derivamos la primera derivada, obtuvimos la primera derivada y entonces conforme a esa la igualamos a 0 y determinamos puntos críticos, aquí están, los posicionamos en una recta que va de menos infinito hasta infinito, evaluamos en puntos de referencia, que eran estos que consideramos en cada intervalo,
Una vez que determinamos esos puntos de referencia en cada intervalo, nosotros los evaluamos en la primera derivada y obtuvimos que en este intervalo era positivo, en este intervalo era negativo y en este intervalo volvía a ser positivo. Una vez que tenemos eso, lo que hicimos fue hacer nuestra línea de tendencia diciendo que si era positivo, crece de este punto a este punto, y si era negativo, decrece de este punto hasta este punto, y si vuelve a ser positivo, vuelve a crecer. Ok, una vez que tenemos esto, pues aquí es evidente lo que te comentaba, quién es máximo y quién es mínimo. Pues es máximo hasta donde crece la función. O sea, si tú ves esto crece. ¿Hasta dónde? Pues hasta un máximo. Y luego decrece. ¿Hasta dónde? Hasta un mínimo. Y luego vuelve a crecer. Entonces, así determinamos que este punto es el punto máximo. Y que este punto es el punto mínimo. Y entonces así lo establecemos. Máximo 0.27, mínimo 3.73. Si te fijas, es prácticamente el tema de función creciente y decreciente, y una vez que lo tienes, observas quién es máximo y quién es mínimo. Ahora es muy importante conocer que, acuérdate que esto lo está determinándonos máximos y mínimos solo en X, por eso tenemos una línea horizontal solamente, ¿ok? Porque en este tema completaremos X y Y. Ok, bueno, ahora nos vamos a puntos de inflexión. Si te acuerdas, nos dice punto de inflexión con criterio de segunda derivada. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí está la primera derivada, hacemos la segunda derivada, que es nada más la derivada subsecuente, y luego igualamos la segunda derivada a 0 porque también obtenemos un punto crítico, pero ahora con el criterio de la segunda derivada, y entonces despejamos X, como es una función lineal, facilito, tenemos que X es igual a 12 sextos, que esto es igual a 2. Y entonces nuestro punto de inflexión es igual a 2. ¿Qué hacemos? Pues nuevamente graficamos en una línea horizontal o en el eje X, porque otra vez aquí estamos obteniendo X. Y graficamos en el eje X, determinamos los dos intervalos que se nos marquen, que en este caso son 2, y entonces tomamos puntos para evaluar. En este caso yo tomé 0, porque 0 está entre menos infinito y 2, y también, ¿cómo lo hago? Pues evalúo y en el otro punto tomé 4, porque 4 está entre 2 e infinito. ¿Y qué hago? Evalúo. Pero ahora, ¿dónde evalúo? En segunda derivada, porque estoy trabajando puntos de inflexión y concavidad, y esto es criterio segunda derivada. Entonces, evalúo en la segunda derivada. Cuando la segunda derivada es X igual a 0, o está evaluada en 0, obtengo el valor de menos 12. Y, por lo tanto, es negativo. Cuando la segunda derivada está evaluada en 4, que es este intervalo, obtengo el valor de más 12. Por lo tanto, es positivo. Y entonces recuerda lo que te mencioné en un inicio de este tema. Si el signo es positivo, la concavidad es hacia arriba. Y si el signo es negativo, la concavidad es hacia abajo. En tal sentido, nosotros diremos que esta función es cóncava hacia arriba desde 2 hasta infinito y cóncava hacia abajo desde menos infinito hasta 2. Ahora, ¿cómo determinar los puntos de corte? Bueno, primero pues hay que establecer qué son puntos de corte. Los puntos de corte es cuando el eje corta a la función. Aquí tienes esta imagen de Batman y entonces cuando el eje Y, que es corta la función, ¿dónde estás? Pues está aquí, aquí es donde corta, ¿sí? Como si el eje fuera un cuchillito y corta la función. Ahora, ¿en qué puntos el eje X corta la función? Ah, pues aquí, 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 en este otro, en este otro, en este otro, en este otro, en este otro y en este otro. Ahí es como si ahora X es el que corta la función. Entonces esos puntos es los que tendremos que aprender a determinar para nosotros poder hacer una gráfica de función con una tendencia perfecta. Entonces primero tendremos cortes en Y, es el más facilito. Este corte en Y, pues si tú te fijas aquí, cuando este eje Y cortó a X, ¿cuánto valía X? Pues 0, ¿sí? Por eso pudimos tener aquí una coordenada posicionada.
O aquí también tuvimos una coordenada posicionada cuando la cortó, cuando x era igual a 0. Entonces, por eso decimos, el corte en y, x es igual a 0. Fácil. ¿Qué haces y el corte en x? Pues es lo análogo, y igual a 0. ¿Cómo determinamos entonces un corte en y? Pues es muy fácil. Tomamos la función original y entonces evaluamos en x igual a 0. Y obtendremos así que nuestro corte en y va a ser igual a 10. Y igual a 10, aquí obtuvimos y. ¿Por qué? Porque justo en lo que evaluaste fue en la función. Y igual a 10 y x, ¿qué? Pues por teoría igual a 0. Ahora, ¿cómo determinar cortes en x cuando y es igual a 0? Pues aquí es donde se vuelve interesante, pero es sencillo. Lo que vamos a hacer es tomar nuevamente la función e igualar y igual a 0. Acuérdate que la función es igual a y, entonces la ponemos igual a 0. Y de aquí despejamos. ¿Cómo despejamos? Pues puedes hacerlo por derivación implícita porque tienes una ecuación de tercer grado. Te voy a dejar unos links para que veas cómo se hace la derivación implícita. O puedes hacerlo por agrupación de términos. Yo te recomiendo agrupación de términos, que fue lo que vimos en precálculo y que fue lo más fácil. De todas maneras, te voy a cargar también el video de agrupación de términos para que te pase en precálculo, para que te acuerdes cómo se hace, ¿sale? Y entonces, nosotros ya que tenemos esto, pues lo único que hacemos es obtener los valores. Acuérdate que como es una ecuación de tercer grado, vamos a tener tres valores. Entonces, x1 a mí me dio -1 una vez que hice esto, x2 me dio 2, x3 me dio 5. Y para todos y va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a tener cortes en x. Acuérdate, aquí x vale algo, pero y es 0. Aquí x vale algo, pero y es 0. Aquí x vale algo, pero y es 0. Entonces así mostraré mis cortes. Una vez que tengo esto, voy a construir una tabla para graficar. Entonces, todos los puntos que hemos visto aquí están. Máximo, mínimo, punto de inflexión, corte en y, corte en x, corte en x2 y corte en x3. ¿Qué hago? Pues el máximo, acuérdate que lo obtuvimos en valor de o en función de x. Entonces aquí lo tienes solo para x. Mi gráfica va a estar constituida por x y por y, que será f de x. El mínimo, aquí lo tengo, constituido por x. El punto de inflexión también aquí lo tengo, que es 2 y que me dio el valor de x. El corte en y, acuérdate que por teoría x es igual a 0 y lo que obtuvimos fue que y era igual a 10. El corte en x1, acuérdate, aquí y es igual a 0 siempre, entonces tenemos que es 0, 0, 0 y que x nos dio los valores de -1, 2 y 5, ¿sale? Ahora, para obtener estos que nos faltan, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esto, vamos a sustituir en la función. ¿Qué sustituiremos en la función? Pues el valor de x. La función original que tenemos es esta y entonces lo que hacemos es solamente sustituir ahí. ¿Cuánto? Pues f de punto 27, sustituyes en cada valor donde hay x.27 y nos dio 10.39. Cuando es 3.73x, y es igual a menos 10.39 y cuando x es igual a 2, y es igual a 0. Y finalmente lo único que hago es graficar coordenadas. En tal caso tengo el corte en x1, que era -1, aquí está, lo graficas. El corte en x2, que es y igual a 0, x igual a 0 y y igual a 10. El corte en x, el máximo, que está aquí, que es cuando tengo y igual a 10.39 y x igual a 0.27, otro corte en x, lo grafico. Si te fijas, aquí coincide un corte en x con un punto de inflexión. No es que siempre suceda, pero aquí coincide. Y aquí es donde vemos gráficamente, pues en este punto de inflexión es justo donde va a cambiar la concavidad. Mira la concavidad. Esta era primero cóncava y ahora tenemos esta concavidad y aquí es justo donde cambia. Y entonces así te vas haciendo todos los puntos que tienes y finalmente, como estamos hablando de una función cúbica, nosotros ya habíamos reconocido desde el primer tema de este semestre o de este curso cómo se hacían las funciones cúbicas. Entonces
Si no te acuerdas, pues nada, como volver al primer tema o simplemente unir los puntos que graficaste, todos los puntos que obtuviste, pues ya sencillo, nada más los unes, intentando siempre darle pues la tendencia. Aquí está, pasas por este punto, vienes a este, pasas por tu punto de inflexión, ahí empiezas a cambiar tu concavidad para terminar en el siguiente corte. ¿Sale? Y este es todo tu reporte. Te presento los aprendizajes adquiridos y ya sabes la dinámica. Si hay algo, pues vuelve y repite el video.